参谋本部重新任命因贪污事件被免职的医学博士、石井滤水器的发明者、军医中将石井四郎为731部队长。这就是细菌移植，你们要努力学习，尽快掌握技术。参谋本部只认识到细菌武器对这场战争的重要，却不知道生物化学武器对今后大日本帝国的前途。正确的资料要靠实验材料连续使用来获得，所以这些马路大不仅都要是活的，而且必须是身体非常健康的。能用活体做实验，机会是很难得的。我一向认为，生物化学武器远比飞机大炮优越得多。731部队的成败决定了帝国的存亡。拉上来的是马路大，是烧火做棺材的木头。这是什么？马路大！马路大！Hay historias que la guerra entierra a propósito. No se pierden en el caos del combate, sino que son sepultadas bajo el peso del secreto y la conveniencia política. Cuando el mundo celebraba el fin de un conflicto global y los vencedores escribían la historia oficial, un capítulo entero fue arrancado de los libros. No hablaba de batallas entre ejércitos, sino de una guerra librada en laboratorios estériles, en salas de disección y en celdas de prisiones anónimas. En un lugar remoto, la misión sagrada de la medicina, la de curar, fue invertida por completo. Allí, un grupo de hombres con batas blancas y uniformes militares se dedicaron a explorar sistemáticamente nuevas formas de infligir la muerte. Lo que descubrieron fue considerado tan valioso que, al final, se hizo un pacto, un acuerdo que compró su conocimiento a cambio de silencio, garantizando que los arquitectos de este proyecto nunca enfrentarían la justicia. Este es el relato de ese lugar, de los hombres que trabajaron en el del pacto que ocultó sus actos durante más de medio siglo. Es la historia de un escuadrón cuyo nombre fue borrado de la memoria colectiva. A mediados del siglo XIX, Japón era una sociedad aislada, regida por el shogunato Tokugawa, que había cerrado sus puertos al mundo exterior durante más de 200 años bajo el edicto de Sakoku. Este aislamiento autoimpuesto buscaba preservar una cultura y una estructura de poder que no habían sido desafiadas. Sin embargo, en 1853, esa tranquilidad se hizo añicos. Una escuadra de barcos de guerra estadounidenses, naves negras que se movían por el poder de vapor, capaces de navegar contra la corriente sin viento a favor, apareció en la bahía de Edo. Comandada por el comodoro Matthew Perry, esta flota negra no llegó para comerciar en términos de igualdad, sino para imponer su voluntad. Para los líderes japoneses, la demostración de la superioridad tecnológica y militar de Occidente fue un golpe devastador. Sus guerreros samuráis, con sus métodos de combate tradicionales, eran impotentes frente a los cañones y los motores de la armada estadounidense. La confrontación resultó en una profunda humillación nacional, cristalizada en la firma del Tratado de Kanagawa en 1854. Este acuerdo, y otros tratados desiguales que siguieron con británicos y rusos, forzaron a Japón a abrir sus puertos y pusieron fin a su largo aislamiento. La credibilidad del shogunato se derrumbó, y el país se sumió en la conciencia de su propio atraso tecnológico y militar. Esta herida en el orgullo nacional se convirtió en el catalizador de una de las transformaciones más rápidas y radicales de la historia moderna. La humillación no sería tolerada de nuevo.
El trauma colectivo dio origen a una nueva era, la Restauración Meiji, iniciada en 1868. El objetivo era claro y urgente, resumido en el lema Fukoku Kiei: nación rica, ejército fuerte. Japón se embarcó en un programa febril de occidentalización, no por admiración, sino por una necesidad desesperada de alcanzar la paridad con las potencias que lo habían sometido. Se implementaron reformas que reestructuraron cada faceta de la sociedad. El sistema feudal fue abolido, el territorio se reorganizó en prefecturas y se centralizó la administración. La economía agraria se transformó mediante una industrialización acelerada, Sokusan Kaji, y se creó un ejército imperial moderno, inspirado en el modelo prusiano y asesorado por figuras como el mayor alemán Jakob Meckel. La adopción del modelo prusiano fue crucial, ya que devaluaba la noción de control civil sobre las fuerzas armadas, permitiendo que el ejército se convirtiera en un estado dentro del Estado y ejerciera una influencia desproporcionada sobre la política. La educación se convirtió en una herramienta del Estado, diseñada para inculcar una lealtad absoluta al emperador, ahora reinstaurado como una figura divina en el centro del sintoísmo estatal, y un patriotismo exaltado, Kokutai, que sentaría las bases para el ultranacionalismo posterior. Este proceso no fue simplemente una modernización estratégica, fue una respuesta patológica a un trauma nacional. La nación entera fue movilizada para borrar la mancha de la inferioridad. Este fervor nacionalista pronto mutó en un imperialismo expansionista. Los líderes japoneses llegaron a la conclusión de que, para protegerse de futuras invasiones y asegurar los recursos naturales de los que carecía su archipiélago, como el petróleo, el caucho y el acero, debían controlar el continente asiático. Esta ambición se vistió con el manto ideológico del panasianismo, promoviendo la creación de la gran esfera de coprosperidad de Asia Oriental. Públicamente, se presentaba como una misión noble para liberar a las naciones asiáticas del yugo del colonialismo occidental. En la práctica, era una justificación para la conquista japonesa y la imposición de su propia supremacía racial. En este contexto de ambición imperial y vulnerabilidad percibida, los estrategas militares japoneses se enfrentaron a una realidad ineludible. Como nación insular con recursos limitados, Japón no podía competir con las potencias industriales de Occidente, especialmente los Estados Unidos, en una guerra convencional prolongada. Esta desventaja estratégica creó un poderoso incentivo para buscar armas no convencionales, armas que pudieran nivelar el campo de juego de una manera económica y devastadora. La decisión de buscar un arma atajo no fue meramente una elección estratégica, sino una profundamente psicológica, arraigada en el trauma persistente de 1853. A pesar de décadas de una modernización asombrosa, la élite japonesa seguía percibiendo una fundamental inferioridad en recursos frente a Occidente. La guerra biológica, con su potencial para causar destrucción masiva a bajo costo, se presentó como la solución ideal. Era el arma perfecta para una nación que se sentía a la vez superior en espíritu y amenazada en lo material, un medio para saltar por encima de las potencias que una vez la habían humillado y afirmar su dominio. El terreno estaba abonado para que surgiera un programa que encarnara esta lógica perversa. Solo faltaba el hombre adecuado para dirigirlo. A medida que Japón entraba en el siglo XX, el fervor nacionalista se intensificó, dando lugar a sociedades patrióticas secretas y semisecretas como la Genisai y la Kokurikai, que mezclaban la política con actividades paramilitares y apoyaban la expansión en el extranjero. Dentro del propio ejército, esta ideología se manifestó en una profunda división sobre cómo alcanzar la supremacía de Japón. En las décadas de 1920 y 1930, el ejército imperial japonés estaba desgarrado por una lucha de poder interna entre dos facciones ultranacionalistas principales, la Kea, facción del camino imperial, y la Tseya,
Facción de control. La KA, liderada por figuras carismáticas como el general Sadao Araki y su protegido, Hinzaburo Masaki, era la facción más radical y espiritualmente fervorosa. Su ideología era una mezcla de fascismo europeo, el antiguo código samurái del Bushid y un misticismo imperial. Anhelaban una restauración Suwa, un golpe de estado que purgaría a los políticos corruptos, a los burócratas oportunistas y a los codiciosos conglomerados industriales Zaibatsu, restaurando el poder directo al emperador divinizado. Estratégicamente, la KA priorizaba la moral espiritual sobre la modernización, la mecanización, y abogaba por el Okusinron, la doctrina de expansión hacia el norte, que implicaba un ataque preventivo contra la Unión Soviética para apoderarse de Siberia. En oposición directa se encontraba la CEA, una coalición más pragmática y tecnocrática de oficiales conservadores liderada por hombres como el general Tetsuya Nagata, más tarde, Hideki TJ. La CEA no era una facción moderada en el sentido occidental. También eran militaristas e imperialistas, pero su enfoque era diferente. Preveían que la próxima guerra sería una guerra total que requeriría la movilización completa de la capacidad industrial y burocrática de Japón. En lugar de la revolución violenta de la KA, buscaban la reforma trabajando desde dentro del sistema existente. Esto significaba que, a diferencia de la KA, entendían la necesidad de colaborar con la burocracia estatal y los Zaibatsu para maximizar la producción de guerra. Su estrategia exterior, el Nansen-Ron o doctrina de expansión hacia el sur, favorecía la conquista de China y el sudeste asiático para asegurar los recursos vitales antes de cualquier enfrentamiento final con los soviéticos. La lucha entre estas dos facciones llegó a un punto crítico con el incidente del 26 de febrero de 1936, un intento de golpe de Estado por parte de jóvenes oficiales influenciados por la KA. El fracaso del golpe fue aprovechado por la CEA para llevar a cabo una purga masiva de sus rivales. Los líderes de la KA fueron ejecutados o apartados de poder, y la facción fue disuelta de facto. Esta victoria de la CEA fue el prerequisito político final para que un programa como el de la Unidad 731 pudiera florecer. Un programa de armas biológicas era, en su esencia, un proyecto masivo, caro, tecnológicamente avanzado, burocráticamente complejo que dependía de la ciencia moderna y la cooperación industrial. La ideología de la KA, con su desdén por el capitalismo, la industria y la ciencia occidentalizada, habría sido hostil a una empresa de este tipo. Por el contrario, la doctrina de la guerra total de la CEA y su enfoque en la modernización y la movilización industrial crearon el ecosistema perfecto para que un tecnócrata amoral como Shirishi encontrara patrocinio y los vastos recursos estatales necesarios para su monstruosa visión. El catalizador que aceleró el descenso de Japón hacia el militarismo desenfrenado fue la invasión de Manchuria en 1931. El 18 de septiembre de ese año, oficiales del ejército de Kwantung, en particular el coronel Seishiro Tagaki y el teniente coronel Kanji Shibara, orquestaron un incidente de bandera falsa, detonando una pequeña carga explosiva en una sección del ferrocarril del sur de Manchuria, de propiedad japonesa, cerca de Mukden, actual Shenyang. Culpando a los nacionalistas chinos, el ejército de Kwantung utilizó el incidente de Mukden como pretexto para lanzar una invasión a gran escala. Esta acción fue un ejemplo flagrante de Heikoku. Los de abajo derrocan a los de arriba. El comandante del ejército de Kwantung, el general Shigeru Ong, ignoró las órdenes directas del cuartel general imperial en Tokio de localizar el incidente y, en su lugar, ordenó a sus fuerzas expandir las operaciones. El gobierno civil en Tokio quedó en un estado de caos, pero a medida que llegaban los informes de rápidas y decisivas victorias, se sintió impotente para oponerse al ejército y se vio obligado a aprobar la acción de forma retroactiva, enviando incluso refuerzos.
Este evento destruyó irrevocablemente el control civil sobre el ejército y consolidó el dominio de los militares sobre la política exterior japonesa. En Japón, la conquista de Manchuria fue recibida con un apoyo público abrumador, alimentado por una fiebre de guerra promovida por los medios de comunicación. La región fue presentada como una línea vital económica que rescataría a Japón de la Gran Depresión. Incluso pacifistas notables como la poeta Akiko Yosano fueron arrastrados por el fervor nacionalista, instando al ejército de Kwantung a aplastar los sueños afeminados de compromiso. La respuesta internacional fue de condena. La Comisión Lytton de la Sociedad de Naciones investigó el incidente y concluyó que Japón era el agresor. En respuesta, Japón se retiró de la Sociedad de Naciones en 1933, abrazando un aislamiento que lo radicalizó aún más. La creación del Estado títere de Manchukuo no fue solo una conquista territorial, fue la creación de un espacio político único, un estado de laboratorio donde el ejército japonés podía operar con total impunidad, libre de las restricciones legales, éticas y políticas de las islas de origen. Este territorio sin ley, con un suministro ilimitado de enemigos del Estado para ser utilizados como sujetos de prueba y lejos de los ojos de la comunidad internacional, se convirtió en la única ubicación concebible para un programa tan atroz como el de la Unidad 731. El mismo acto de insubordinación que creó Manchukuo también creó la incubadora perfecta para los horrores que estaban por venir. El escenario histórico, ideológico y político estaba preparado. Las fuerzas impersonales de la historia habían creado las condiciones para la monstruosidad. Pero la historia también la hacen los individuos. La existencia del programa de guerra biológica de Japón dependía de la funesta convergencia de un hombre con una ambición ilimitada y una estructura militar que anhelaba su particular tipo de genia moral. Ese hombre fue Shirishi. Nacido en 1892 en la prefectura de Chiba, era el cuarto hijo de un terrateniente adinerado y fabricante de sake. Su familia ejerció una influencia casi feudal en su comunidad, y desde joven, Ishii mostró una personalidad compleja y contradictoria. Quienes lo conocieron lo describieron como carismático, brillante y extravagante, pero también como arrogante, abrasivo con sus iguales y servil con sus superiores. Su propia hija lo recordaría como una persona de buen corazón, tan inteligente que su mente se movía a una velocidad que frustraba a los demás. Era conocido por sus hábitos excéntricos, como trabajar en el laboratorio en mitad de la noche, y por su afición a la bebida y las mujeres, conductas que sus colegas toleraban. Un exmiembro de la unidad recordaría más tarde su sorpresa al conocer a Ishii en Tokio, describiéndolo como desaliñado. Su uniforme estaba cubierto de manchas de comida y cenizas de numerosos cigarrillos. Su espada de oficial estaba mal abrochada y se arrastraba por el suelo. Su carrera fue una serie de movimientos estratégicos. Se graduó en medicina en la prestigiosa Universidad Imperial de Kioto en 1920 y, en un acto que definió su ascenso, se casó con la hija del presidente de la universidad, Akari Torasabu. En 1921, se unió al cuerpo médico del ejército imperial japonés. Su ambición era tan grande como su intelecto. Un momento decisivo en su vida llegó cuando estudió el Protocolo de Ginebra de 1925, que prohibía el uso de armas químicas y bacteriológicas en la guerra. Donde otros veían una restricción humanitaria, Ishii vio una oportunidad. Su lógica era directa y retorcida. Si las potencias mundiales habían tomado la molestia de prohibir estas armas, debía ser porque eran extraordinariamente eficaces. Esta idea se convirtió en su obsesión. El ejército, reconociendo su talento, lo envió a un viaje de 2 años por Europa y Estados Unidos, desde 1928 hasta 1930, para investigar los programas de guerra biológica de la Primera Guerra Mundial y las instalaciones de investigación contemporáneas. A su regreso a Japón,
Fue nombrado profesor de inmunología en la Escuela de Medicina del Ejército en Tokio y ascendido a comandante. Su reputación creció aún más cuando inventó un eficaz filtro de purificación de agua, que supuestamente demostró ante el propio emperador Hirohito en una muestra de su talento para el espectáculo, orinando en el filtro y bebiendo el agua purificada resultante. Este éxito le proporcionó fama y recursos, pero no fue suficiente para saciar su ambición. Continuó abogando incansablemente por la creación de un programa japonés de armas biológicas. Utilizó su carisma y sus habilidades sociales para cultivar relaciones con figuras influyentes y ultranacionalistas del Estado Mayor del Ejército, encontrando patrocinadores clave en figuras alineadas con la CEA como el coronel Chikaiko Koizumi, quien más tarde se convertiría en ministro de Sanidad de Japón y en ministro de Guerra Sadao Araki. Ishii les presentó la guerra biológica como el arma definitiva para la victoria de Japón, una herramienta esencial para asegurar el dominio del imperio en el escenario mundial. Su filosofía se encapsulaba en el lema «La ciencia para la victoria». Creía firmemente que la guerra era un laboratorio para el progreso científico y que cualquier atrocidad era justificable si conducía al triunfo de Japón. No tenía reparos en sacrificar vidas humanas en nombre de este objetivo. Ishii no era un torturador medieval, sino un hombre eminentemente moderno. Era el producto del proyecto Meiji, un científico brillante, con educación universitaria, que había viajado por el mundo y que aplicó el racionalismo moderno, la habilidad burocrática y la metodología científica para lograr fines bárbaros. Su ascenso se basó en la innovación científica, el cabildeo burocrático y las redes políticas. La lógica misma de su programa de guerra biológica era una interpretación fría, racional y cínica de un tratado internacional moderno. En este sentido, Ishii representa el lado oscuro de la modernización japonesa, demostrando cómo las herramientas de la modernidad pueden ser despojadas de la ética y puestas al servicio de una ideología fanática, creando una forma de horror singularmente moderna. En 1932, tras la invasión de Manchuria, sus esfuerzos dieron fruto. El gobierno le puso al mando de un proyecto secreto para desarrollar armas biológicas. Su primera instalación operativa fue la fortaleza de Zonma, también conocida como la Unidad ATG, establecida en las afueras de la ciudad de Harbin. Sin embargo, este centro pronto demostró ser inadecuado para la escala de las operaciones que Ishii tenía en mente. La falta de secreto y dos incidentes clave, una fuga de prisioneros en el otoño de 1934 y una explosión que se cree fue un sabotaje en 1935, expusieron las vulnerabilidades de la instalación. Este fracaso convenció a Ishii y a sus superiores de que necesitaba un complejo mucho más grande, más aislado y completamente seguro para llevar a cabo su trabajo sin interrupciones. El imperio necesitaba un hombre sin brújula moral, un científico brillante dispuesto a cruzar todas las líneas éticas en nombre de la nación. En Sir Ishii encontraron a su arquitecto de la atrocidad. Es un error común pensar en la Unidad 731 como una única instalación aislada. En realidad, era el centro neurálgico de una vasta y coordinada red de unidades de guerra biológica y química repartidas por toda Asia, conocida como la Red Ishii. Esta red, que en su apogeo contaba con más de 10.000 personas, funcionaba como un sistema integrado de investigación, producción y despliegue, con Pingfang como su corazón oscuro. Además del complejo principal de Pingfang, la red incluía varias unidades satélite clave, cada una con sus propias especializaciones. Unidad 100, Chanchun, comandada por el veterinario Bakamatsu Yujiro. Esta unidad estaba ubicada cerca de la capital de Manchukuo, Changchun. Su enfoque principal era la investigación de patógenos animales y vegetales. Desarrollaron armas para atacar al ganado soviético y chino, investigando enfermedades como el muermo y el carbunco,
y también agentes para destruir cosechas. Sin embargo, su trabajo no se limitó a los animales. Cooperaron estrechamente con la Unidad 731 y también llevaron a cabo experimentos con prisioneros humanos. Unidad 1644, Nankín, también conocida como Destacamento Tama. Esta unidad, situada en la entonces capital china de Nankín, era un importante centro de producción en masa de patógenos y una base de operaciones avanzada para los ataques de campo. Tenía la capacidad de producir 10 kilogramos de bacterias por ciclo de producción. Fue directamente responsable de cultivar los agentes utilizados en los ataques biológicos en el centro de China, sirviendo como el brazo operativo de la investigación realizada en Pingfang. Unidad 8604, Cantón conocida como la Unidad Nami, operaba en el sur de China desde Cantón Guangzhou. Su misión era la investigación de guerra biológica adaptada a las condiciones del sur. Tenía la capacidad de criar 10.000 ratas al mes y producir 10 kilogramos de pulgas infectadas con peste. Esta unidad está directamente implicada en la masacre de Nancy-Tou, donde envenenó a refugiados que huían de Hong Kong con bacterias de tifus y paratifus mezcladas en su comida. Unidad 9420, Singapur, designada como la Unidad Oka. Esta rama se estableció en Singapur después de su captura en 1942, con su sede en el Colegio de Medicina Rey Eduardo VII. Se especializaba en enfermedades tropicales como la malaria y también cultivaba la peste. La península malaya se convirtió en una de las mayores granjas de ratas y pulgas fuera de China. La Unidad 9420 participó en ataques de guerra biológica en Birmania y Yunnan, y tenía la tarea de producir 60 kilogramos de pulgas, una capacidad de producción masiva. Esta red no se limitaba a las instalaciones militares. Se extendía hasta el corazón del establishment académico y científico de Japón. Las universidades más prestigiosas del país, las facultades de medicina y las empresas farmacéuticas proporcionaron personal, experiencia y equipos a la red Ishchi. Muchos de los médicos y científicos que cometieron atrocidades en Manchuria eran graduados de élite de estas instituciones. Además, gran parte de la investigación realizada en estos campos de la muerte se blanqueó y se publicó en revistas científicas revisadas por pares. Para ocultar la naturaleza de los experimentos, las víctimas humanas eran referidas eufemísticamente en estos artículos como monos de Manchuria o monos de cola larga, un secreto a voces dentro de la comunidad científica japonesa. Esta complicidad académica e industrial demuestra que el programa de guerra biológica no fue obra de unos pocos militares renegados, sino una empresa que contó con el apoyo y la participación de amplios sectores de la élite científica y técnica de Japón. El complejo de Pingfang fue el epicentro del programa de guerra biológica japonés, una ciudad construida con el único propósito de industrializar la muerte. Así nació el complejo de Pingfang, situado a unos 24 kilómetros al sur de Harbin, en lo que hoy es el noreste de China. El lugar fue elegido por su aislamiento y por el acceso limitado a sujetos de prueba humanos de la población local. En 1936, el ejército imperial japonés expulsó por la fuerza a los aldeanos de un área de 6 kilómetros cuadrados, que abarcaba 10 aldeas, pagándoles una miseria por sus tierras y condenándolos a la pobreza. Sobre este terreno robado, se erigió una verdadera ciudad dedicada a la muerte. La construcción fue llevada a cabo por miles de trabajadores chinos en condiciones inhumanas, obligados a trabajar día y noche, vestidos con harapos incluso en los gélidos inviernos de Manchuria. Aquellos que morían de frío o agotamiento eran arrojados a un pozo, y los que trabajaron en las áreas más sensibles del complejo fueron ejecutados al finalizar la obra para garantizar el secreto absoluto. Lo que se construyó fue una instalación sin parangón que rivalizaba en tamaño con los campos de concentración nazis de Europa. El complejo de Pingfang constaba de más de 150 edificios
incluyendo laboratorios de última generación, prisiones, crematorios, almacenes y una planta de producción de armas. Pero también albergaba las comodidades de una pequeña ciudad para su personal de 3.000 miembros, dormitorios modernos, un bar, una biblioteca, una piscina, un santuario sintoísta e incluso un burdel. Esta extraña yuxtaposición de lo mundano y lo monstruoso creaba un entorno donde lo impensable se normalizaba, una burocracia del mal donde cada individuo podía centrarse en su tarea sin confrontar la totalidad del horror. La seguridad era extrema. El perímetro estaba rodeado por un muro, un foso y alambre de espino electrificado. A las aerolíneas civiles se les prohibió sobrevolar el área, con órdenes de derribar a cualquier infractor. Para el mundo exterior, la instalación se disfrazaba con nombres eufemísticos como Departamento de Prevención Epidémica y Purificación de Agua del Ejército de Kwantung, o, más sencillamente, se decía que era un aserradero. Este secretismo era vital para ocultar la verdadera naturaleza de la Unidad 731, nombre con el que se conoció oficialmente a Complejo a partir de 1941. La estructura organizativa de la unidad reflejaba una eficiencia industrial. Estaba dividida en 8 divisiones principales, cada una con una función específica en la cadena de producción de la muerte. División 1. Investigación bacteriológica. Realizaba experimentos con seres humanos utilizando patógenos como la peste bubónica, el cólera, el carbunco y la tuberculosis. Para ello, contaba con una prisión especial, edificios 7 y 8, con capacidad para cientos de prisioneros. División 2. Investigación y desarrollo de armas biológicas. Se centraba en las pruebas de campo de las armas, diseñando y fabricando los aparatos para dispersar los agentes patógenos como las bombas de porcelana. División 3. Producción de proyectiles. Acantonada en Harbin, se encargaba de la fabricación de los proyectiles cargados con estos agentes. División 4. Producción de otros agentes. Producía materiales no biológicos necesarios para los experimentos. División 5. Entrenamiento. Entrenaba al nuevo personal, adoctrinándolo en los métodos y objetivos de la unidad. Divisiones 6, 7 y 8. Unidades de apoyo que se ocupaban de los pertrechos, los servicios médicos para el personal y la administración general, respectivamente. Esta estructura compartimentada era psicológicamente crucial. Permitía que un técnico de la División 3, que fabricaba bombas de porcelana, se distanciara del médico de la División 1, que viviseccionaba a un prisionero. Cada persona tenía una tarea específica y aislada, lo que difundía la responsabilidad y permitía a miles de individuos participar en una empresa monstruosa sin tener que enfrentar la magnitud de sus actos. La arquitectura y la burocracia de Pingfan no solo estaban diseñadas para producir armas, sino también para normalizar la atrocidad y facilitar la participación humana en lo inhumano. Durante la ceremonia de inauguración de Pingfan, el propio Silichi se dirigió a su personal con un discurso que revelaba la retorcida justificación moral de su empresa. Reconoció que la misión de un médico era tratar y prevenir enfermedades, pero afirmó que el trabajo que estaban a punto de emprender era completamente opuesto a estos principios. Sin embargo, los instó a continuar, apelando a una doble lealtad, la del científico que busca la verdad y la del soldado que construye un arma poderosa para el imperio. Con estas palabras, creó un universo moral alternativo donde la ética médica tradicional quedaba suspendida en nombre de la ciencia y la victoria militar. Para que los experimentos de la Unidad 731 fueran posibles, era necesario un paso previo y fundamental: la deshumanización sistemática de sus víctimas. Este proceso comenzaba con una sola palabra, un eufemismo cínico que transformaba a seres humanos en objetos inanimados. Los prisioneros eran denominados maruta, que en japonés significa troncos.
El término se originó como una broma interna entre el personal, una referencia a la tapadera oficial de la instalación como un aserradero. La implicación era clara y deliberada. Un ser humano tiene una identidad, una familia, derechos y un alma. Un tronco, en cambio, puede ser medido, cortado, utilizado y finalmente desechado en el fuego sin ninguna consideración moral. Al referirse a los prisioneros como Maruta, los científicos y guardias se distanciaban psicológicamente de la humanidad de sus sujetos, convirtiéndolos en meros especímenes de laboratorio, materia prima para sus investigaciones. Los Maruta provenían de diversas procedencias. Eran en su mayoría chinos, incluyendo civiles, partisanos que luchaban contra la ocupación japonesa y prisioneros políticos, pero también había un número significativo de rusos, tanto blancos como soviéticos, coreanos y mongoles. Algunas fuentes sugieren que también pudieron incluirse prisioneros de guerra aliados, aunque la evidencia concluyente sigue siendo objeto de debate. Las víctimas abarcaban hombres, mujeres, incluidas mujeres embarazadas, y niños. Eran secuestrados por la Kempeitai, la temida policía militar japonesa, bajo cualquier pretexto, y enviados a Pingfang a través de un procedimiento secreto conocido como Tokuetsukai o traslado especial, un sistema extrajudicial que los borraba del mundo exterior sin dejar rastro. Una vez dentro de los muros de Pingfang, eran alojados en celdas en los edificios 7 y 8, que internamente se conocían como cabañas de troncos, perpetuando la deshumanización. La vida de un Maruta era una pesadilla controlada. En una perversión de la atención médica, a menudo se les proporcionaba una dieta saludable, nutritiva y se les permitía hacer ejercicio. El propósito de este cuidado no era humanitario, sino puramente pragmático: mantener a los sujetos en un estado de salud óptimo para que los datos obtenidos de los experimentos fueran más precisos y fiables. Eran tratados no como pacientes, sino como equipos de laboratorio que debían ser calibrados antes de su uso destructivo. La esperanza de vida media de un prisionero en Pingfang era de aproximadamente un mes. Ningún prisionero documentado salió con vida de la instalación principal. El mecanismo psicológico de la deshumanización fue el que hizo posible esta crueldad sistemática. No fue una consecuencia de la brutalidad, sino un prerequisito deliberado. Al percibir a un grupo como carente de cualidades humanas esenciales, se le excluye de la esfera de la preocupación moral. La empatía se desactiva. La violencia extrema no solo se vuelve posible, sino que puede ser llevada a cabo con una eficiencia fría y desapasionada. Los médicos y científicos de la Unidad 731, muchos de ellos educados en las mejores universidades de Japón, se convirtieron en verdugos porque habían aprendido a ver a las personas que tenían delante no como seres humanos que sufrían, sino como troncos que proporcionaban datos. Eran el material fungible sobre el que se construiría el arsenal biológico del Imperio del Japón. Dentro de los laboratorios de Pingfang, la ciencia se convirtió en una excusa para una crueldad sin límites. Los experimentos llevados a cabo por la Unidad 731 constituyen uno de los catálogos de atrocidades más detallados y perturbadores de la historia. El procedimiento central y más infame era la vivisección. Se realizaban disecciones en prisioneros vivos y plenamente conscientes para observar los efectos de las enfermedades, las heridas y los traumas directamente en los órganos internos. A menudo se omitía la anestesia, bajo la justificación de que podría alterar los resultados de la investigación, simplemente porque se consideraba innecesaria dado que las víctimas estaban inmovilizadas. Un exmiembro de la unidad describió cómo un hombre gritaba de forma inimaginable mientras lo abrían desde el pecho hasta el estómago. En otro testimonio, un médico de la unidad relató cómo una mujer embarazada, despertando durante una vivisección, suplicó por la vida de su hijo, una petición que fue ignorada porque los investigadores necesitaban sus datos.
Estas prácticas no se limitaban a la investigación de armas. También servían como entrenamiento para cirujanos militares novatos que perfeccionaban sus habilidades en cuerpos vivos. Se realizaban cirugías grotescas sin ningún propósito terapéutico, como la extirpación del estómago para conectar directamente el esófago a los intestinos, o la amputación de miembros para luego volver a unirlos en el lado opuesto del cuerpo. Se extraían partes de cerebros, pulmones e hígados para su estudio. La investigación de patógenos era otra área fundamental. A los prisioneros se les inyectaba una amplia gama de enfermedades para estudiar su progresión y determinar su potencial como armas biológicas. La lista incluía la peste bubónica, el carbunco, el cólera, la tuberculosis, la fiebre tifoidea y la gangrena gaseosa. Los estudios sobre enfermedades de transmisión sexual eran particularmente crueles. Se infectaba deliberadamente a prisioneros con sífilis y gonorrea y luego se les obligaba, bajo amenaza de muerte, a mantener relaciones sexuales con otros prisioneros, tanto hombres como mujeres, para observar la transmisión de la enfermedad. A mujeres embarazadas se les infectaba para estudiar la transmisión vertical al feto, a menudo culminando en la vivisección de madre e hijo. Los prisioneros también eran utilizados como blancos humanos para probar la eficacia de diversas armas. Eran atados a estacas en campos de prueba y expuestos a granadas, lanzallamas y bombas cargadas con agentes químicos y biológicos para determinar su radio de acción y letalidad. Además, se llevaron a cabo una serie de experimentos diseñados para probar los límites de la resistencia humana. Los experimentos de congelación, dirigidos por el fisiólogo Isato Yoshimura, eran comunes. Se obligaba a los prisioneros a exponer sus extremidades a temperaturas bajo cero hasta que se congelaban por completo. Luego, los investigadores probaban diferentes métodos de descongelación, como sumergir los miembros en agua caliente o dejarlos descongelar a temperatura ambiente, lo que provocaba una gangrena severa y la descomposición de la carne mientras la víctima aún estaba viva. Otros prisioneros eran colocados en cámaras de alta presión hasta que sus ojos se salían de las órbitas, o eran encerrados en una centrifugadora y girados hasta morir. Se les privaba de comida y agua para determinar cuánto tiempo podía sobrevivir un ser humano, o se les colgaba boca abajo para medir el tiempo que tardaban en asfixiarse. Algunos de los experimentos parecían carecer de cualquier lógica científica discernible, sirviendo únicamente como una expresión de sadismo puro. Se inyectaba aire en las arterias de los prisioneros para provocar embolias. Se les hacían transfusiones de sangre de caballo o se les inyectaba orina de caballo en los riñones. El análisis de esta lista de horrores revela una dualidad en el propósito de la Unidad 731. Por un lado, había una misión militar y científica, aunque monstruosa, para desarrollar armas y contramedidas alineada con la doctrina de guerra total de la CIA. Por otro lado, la atmósfera de impunidad y la deshumanización total de las víctimas crearon un entorno en el que la curiosidad mórbida y el sadismo individual podían florecer bajo el pretexto de la investigación. La línea entre la ciencia al servicio de la guerra y la tortura por la tortura misma se disolvió por completo en los pasillos y laboratorios de Pinh Phan. Los horrores concebidos en los laboratorios de Pinh Phan no se quedaron confinados tras sus muros. La fase de experimentación dio paso a la aplicación a gran escala, y la Unidad 731 desató sus creaciones sobre la población civil de China, convirtiendo ciudades y pueblos enteros en campos de pruebas a cielo abierto. El objetivo era perfeccionar los métodos de dispersión de enfermedades y estudiar su impacto en comunidades desprevenidas. Para llevar a cabo estos ataques, los científicos de Ichi desarrollaron armas ingeniosas y letales. Una de las más notorias fue la bomba Uji, un proyectil de cerámica diseñado para romperse al impactar sin generar el calor de una explosión metálica que mataría a los frágiles vectores de la enfermedad.
Estas bombas se llenaban con pulgas infectadas con la peste bubónica, criadas por millones en las instalaciones de la unidad, que albergaban a unos 3 millones de ratas para este propósito. En octubre de 1940, la ciudad costera de Ningbo, en la provincia de Zhejiang, se convirtió en uno de los primeros objetivos de un ataque de este tipo, en la operación conocida como el ataque con armas germinales de Kaimingye. Testigos presenciales, incluyendo misioneros estadounidenses como Archibald Crouch, relataron la aparición de un solitario avión japonés que volaba bajo sobre la ciudad, un hecho inusual ya que los bombardeos solían realizarse en formaciones. El avión liberó una mezcla de trigo, algodón y pulgas infectadas sobre el centro de la ciudad. Los residentes, sin saber el peligro que corrían, recogieron el grano. Pocos días después, comenzó la pesadilla. La peste bubónica, una enfermedad que no había sido vista en la región, se extendió con una velocidad aterradora. La tasa de mortalidad fue extremadamente alta, con algunas fuentes reportando entre 99 y 1.554 muertes. Las autoridades locales chinas, abrumadas, respondieron con medidas drásticas. Se establecieron cuarentenas estrictas, se crearon salas de aislamiento improvisadas. En un acto de desesperación, se construyó un muro de hormigón de más de 4 metros de altura alrededor del barrio afectado para contener la epidemia. En noviembre de 1941, la ciudad de Chande, en la provincia de Hunan, sufrió un destino similar. De nuevo, un avión japonés sobrevoló la ciudad y diseminó pulgas portadoras de la peste, junto con granos y algodón contaminados. 7 días después, apareció el primer caso de peste. La epidemia resultante fue devastadora y se cobró miles de vidas civiles, con estimaciones que alcanzan las 7.643 víctimas. Estos no fueron incidentes aislados. La Unidad 731 y sus unidades afiliadas, como la Unidad 1644 y la Unidad 100, llevaron a cabo numerosos ataques biológicos a lo largo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Contaminaron pozos con cólera y tifus, y lanzaron desde el aire provisiones y ropa infectadas con carbunco y otras enfermedades. Las estimaciones sobre el número total de víctimas de la guerra biológica japonesa varían enormemente, pero las cifras más conservadoras hablan de decenas de miles, y algunas fuentes elevan el número a más de 500.000 personas. El sufrimiento no terminó con el fin de las epidemias. En muchas de las áreas atacadas, especialmente en la provincia de Zhejiang, los supervivientes de los ataques con anthrax y muermo quedaron con secuelas de por vida. Desarrollaron una condición crónica y dolorosa conocida como la enfermedad de las piernas podridas, caracterizada por úlceras que no cicatrizaban y que supuraban constantemente, dejando la carne y la piel ennegrecidas y provocando un dolor insoportable. Testimonios de víctimas como Fuxin y Jian Chunhen relatan décadas de dolor y sufrimiento, viviendo como parias con una dolencia incurable que diezmó a sus familias. Estos ataques revelaron la verdadera naturaleza estratégica de las armas biológicas. Su poder no reside únicamente en su letalidad, sino en su capacidad para sembrar el caos, el terror y la desintegración social. Un ataque biológico no solo mata a individuos, paraliza comunidades, agota los recursos médicos, genera pánico y desconfianza y deja un legado de dolor físico y psicológico que perdura por generaciones. Los ataques de la Unidad 731 no fueron meros actos de asesinato en masa. Fueron una forma de guerra total contra la sociedad, diseñada para quebrar la voluntad y la capacidad de resistencia de un pueblo entero, el complemento perfecto para la doctrina de guerra total de la CEA. El fin de la guerra llegó de forma abrupta para la Unidad 731. El 9 de agosto de 1945, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón y lanzó una masiva invasión de Manchuria.
El rápido avance del ejército rojo tomó por sorpresa al alto mando japonés y selló el destino del complejo de Pingfang. Con las fuerzas soviéticas acercándose, se dio la orden de ejecutar la última operación de la unidad, su propia aniquilación. Lo que siguió fue una frenética y metódica campaña de destrucción que duró varios días. El personal de la unidad trabajó febrilmente para borrar cualquier rastro de sus actividades. Los más de 150 edificios del complejo fueron dinamitados. Todos los documentos, registros de experimentos, fotografías y datos de investigación fueron incinerados. El equipo de laboratorio fue destruido. El objetivo era no dejar ninguna prueba incriminatoria para los ejércitos aliados que se aproximaban. La parte más oscura de este encubrimiento fue la eliminación de los últimos testigos, los prisioneros que aún quedaban con vida. Todos los marutas restantes fueron asesinados sistemáticamente. Se les dio veneno, se les disparó y sus cuerpos fueron incinerados en los hornos del complejo. Las cenizas fueron arrojadas al cercano río Songwa para que desaparecieran sin dejar rastro. No debía quedar nadie que pudiera contar lo que había sucedido dentro de esos muros. Hirao Ushimizu, que entonces era un joven aprendiz de 14 años en la unidad, recordaría más tarde cómo se le ordenó participar en esta tarea macabra, recogiendo los huesos quemados de los prisioneros asesinados, sin comprender en ese momento que estaba ayudando a destruir las pruebas de un crimen de guerra masivo. Una vez completada la destrucción, el personal de la Unidad 731, desde los científicos de alto rango hasta los técnicos y guardias, recibieron la orden de dispersarse y regresar a Japón por sus propios medios. Se les entregaron viales de cianuro de potasio, con instrucciones de suicidarse si se enfrentaban a la captura. El propio Shinichi, el cerebro detrás de toda la operación, ordenó a sus hombres llevar el secreto a la tumba. Luego, fingió su propia muerte, organizando un elaborado funeral falso, y se escondió en su pueblo natal, esperando que pasara la tormenta. Mientras la unidad se desmantelaba, en los más altos niveles del mando japonés se consideraba un último y desesperado acto de guerra. El plan, conocido como Operación PX o, más poéticamente, Operación Cerezos en Flor por la Noche, era una audaz propuesta para lanzar un ataque biológico masivo contra la costa oeste de los Estados Unidos. El plan, finalizado en marzo de 1945, preveía el uso de los submarinos de la clase 400, los más grandes del mundo en ese momento, capaces de transportar 3 hidroaviones de ataque HIM-6 a Ceilán. Estos submarinos se acercarían a la costa de California y lanzarían sus aviones para dispersar pulgas infectadas con la peste bubónica sobre centros de población como San Diego, Los Ángeles y San Francisco. La misión era suicida. Se esperaba que las tripulaciones de los submarinos se infectaran y desembarcaran para propagar aún más la enfermedad. La Operación Cerezos en Flor por la Noche representaba la máxima expresión de la lógica estratégica que había dado origen a la Unidad 731. El sueño de una nación pobre en recursos utilizando un arma atajo para asestar un golpe devastador y psicológicamente demoledor a una superpotencia a la que no podía derrotar convencionalmente. Era la combinación del arma de terror definitiva, la peste, con el sistema de lanzamiento sigiloso definitivo, el submarino I-400, dirigida no a un objetivo militar, sino a la población civil para maximizar el caos social. El ataque estaba programado para el 22 de septiembre de 1945, pero fue vetado por el jefe del Estado Mayor del Ejército, Yoshihiro Mezu, y finalmente se volvió irrelevante con la rendición de Japón el 15 de agosto. La destrucción de Pingfang no fue una retirada caótica, sino una operación final ejecutada con la misma eficiencia clínica que había caracterizado a la unidad. Fue un acto calculado de autopreservación, no de arrepentimiento. Cuando la guerra terminó y el polvo se asentó,
El mundo exigió justicia. En Europa, los líderes nazis fueron llevados a juicio en Nuremberg por sus crímenes contra la humanidad. En Asia, se estableció el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente en Tokio para juzgar a los criminales de guerra japoneses. Sin embargo, uno de los capítulos más oscuros de la guerra, las actividades de la Unidad 731, permanecerían notablemente ausente de los procedimientos. La razón de esta omisión no fue la falta de conocimiento, sino una decisión política deliberada, un pacto secreto forjado en los albores de una nueva era de conflicto global, la Guerra Fría. Las fuerzas de ocupación estadounidenses en Japón, dirigidas por el general Douglas MacArthur, sabían de la existencia del programa de guerra biológica japonés. Más importante aún, entendían el valor de la información que poseía. Los investigadores estadounidenses, como el teniente coronel Murray Sanders, enviados a investigar, se dieron cuenta de que los datos de la Unidad 731 eran un tesoro de conocimiento prohibido. Los experimentos de Ishii, por monstruosos que fueran, habían proporcionado información sobre la susceptibilidad humana a diversas enfermedades, las dosis infecciosas y los efectos de las armas biológicas, datos que, según los informes de inteligencia estadounidenses, eran absolutamente invaluables y nunca podrían haberse obtenido en los Estados Unidos, debido a las restricciones éticas y legales contra la experimentación humana. En el contexto de la creciente tensión con la Unión Soviética, que también se creía que estaba desarrollando su propio programa de armas biológicas, esta información se consideró de una importancia estratégica primordial. La seguridad nacional y la obtención de una ventaja en la inminente Guerra Fría superaron cualquier consideración de justicia. Así, se tomó una decisión calculada. En negociaciones secretas, funcionarios estadounidenses, bajo la autoridad de MacArthur y su jefe de inteligencia, el mayor general Charles A. Willoughby, ofrecieron a CDC y a sus principales científicos un trato: inmunidad total frente a la persecución por crímenes de guerra a cambio de la entrega exclusiva de todos los datos y resultados de sus experimentos con humanos. Ishii, que había sido capturado después de que su falso funeral fuera descubierto, aceptó el acuerdo. A cambio de su cooperación, él y los demás miembros de la unidad no solo evitaron el juicio, sino que algunos incluso recibieron pagos monetarios por sus conocimientos, con sumas que ascendían a entre 150.000 y 200.000 yenes de la época. Los documentos oficiales estadounidenses, como los informes de los investigadores de Fort Detrick, Elwin Hill y Joseph Victor, y las decisiones del Comité de Coordinación Estatal Guerra Marina, SWNCC, confirman explícitamente esta lógica. Un informe del SWNCC concluyó que el valor para los Estados Unidos de los datos de guerra biológica japoneses es de tal importancia para la seguridad nacional que supera con creces el valor que se obtendría de la persecución por crímenes de guerra. No fue un momento de fracaso moral, sino un acto deliberado de realpolitik en el que la justicia se convirtió en una mercancía geopolítica, sopesada frente al valor estratégico de la inteligencia militar y sacrificada en el altar del interés nacional en un nuevo conflicto global. Este pacto secreto tuvo consecuencias directas en los procesos judiciales de la posguerra. En los juicios de Tokio, el tema de la guerra biológica y la Unidad 731 fue sistemáticamente suprimido por la Fiscalía estadounidense. Cuando la delegación soviética intentó presentar pruebas y exigir el procesamiento de Ishii y sus hombres, su moción fue rechazada por los estadounidenses, que controlaban el tribunal. Mientras tanto, la Unión Soviética, que había capturado a su propio grupo de personal de la Unidad 731 durante la invasión de Manchuria, decidió seguir adelante por su cuenta. En diciembre de 1949, los soviéticos llevaron a cabo sus propios juicios públicos en la ciudad de Khabarovsk.
12 miembros de rango inferior de la Unidad 731 y el ejército de Kwantung, incluido el comandante general Otto Yamada, fueron acusados de fabricar y utilizar armas biológicas. Durante el juicio, los acusados confesaron con detalle sus crímenes, incluyendo la realización de experimentos humanos y el lanzamiento de pulgas infectadas con peste sobre ciudades chinas. Todos fueron declarados culpables y condenados a penas de entre 2 y 25 años en campos de trabajo siberianos. La reacción de Occidente fue de desdén. El general MacArthur y la prensa occidental desestimaron en gran medida los juicios de Khabarovsk como mera propaganda comunista y un juicio espectáculo stalinista. Esta etiqueta de propaganda fue una herramienta geopolítica magistral. Permitió a Estados Unidos desviar las incómodas acusaciones soviéticas de que estaban protegiendo a criminales de guerra, sin tener que abordar la sustancia de los cargos, que sabían que eran ciertos por sus propias interrogaciones a Ischi. Se aprovechó de la desconfianza occidental hacia el sistema judicial soviético para desacreditar un juicio cuyas conclusiones eran, en gran medida, factuales. Irónicamente, los condenados en Khabarovsk fueron discretamente repatriados a Japón unos años más tarde, en 1956, una vez que los soviéticos presumiblemente también habían extraído la información que deseaban. El contraste entre la publicidad y las condenas en Khabarovsk y el silencio calculado en Tokio revela cómo la justicia se convirtió en un peón en el tablero de ajedrez de la Guerra Fría. El legado de la Unidad 731 es una historia de silencios, impunidad y dolor no resuelto. Para los perpetradores, el fin de la guerra no trajo castigo, sino la oportunidad de una vida próspera y respetada. Gracias a la inmunidad otorgada por Estados Unidos, la gran mayoría de los médicos y científicos de la unidad se reintegraron sin problemas en la sociedad japonesa de la posguerra. Su experiencia, adquirida a través de la tortura y el asesinato, se convirtió en un activo valioso. Muchos alcanzaron posiciones de gran prestigio e influencia. Serishi, aunque nunca volvió a ocupar un puesto público destacado, vivió una vida tranquila y sin ser molestado. Abrió una clínica gratuita para sus vecinos y murió de cáncer de garganta en 1959, sin haber pasado un solo día en la cárcel por sus crímenes. Masashi Kitano, segundo al mando de Ischi, se convirtió en un ejecutivo clave de la compañía farmacéutica japonesa Green Cross. Isato Yoshimura, el especialista en congelación, se convirtió en profesor universitario, presidente de la Universidad de Medicina de la Prefectura de Kioto y en 1978 recibió la Orden del Sol Naciente de manos del emperador Hirohito por su trabajo pionero en ciencia de la adaptación ambiental. Otros miembros se convirtieron en decanos de facultades de medicina, presidentes de asociaciones médicas y altos funcionarios del Ministerio de Sanidad. Para las víctimas y sus familias, el legado fue radicalmente diferente. Durante décadas, sus historias fueron negadas o ignoradas. Una conspiración de silencio, como la describieron algunos, rodeó el tema tanto en Japón como en Occidente. El gobierno japonés mantuvo una postura de negación oficial o afirmó que no había pruebas de las actividades de la unidad. La verdad comenzó a emerger lentamente, no por una confesión oficial, sino por el trabajo persistente de periodistas e historiadores. El punto de inflexión llegó en 1981 con la publicación de la obra del novelista Seiichi Morimura, Akuma no Soku, El festín del diablo. Basado en entrevistas con exmiembros de la unidad, el libro se convirtió en un éxito de ventas y destrozó el silencio público en Japón, revelando las atrocidades a una nueva generación. En 1984, un estudiante descubrió casualmente en una librería de segunda mano documentos desechados del ejército que detallaban los experimentos de la unidad, proporcionando pruebas documentales cruciales. Con el tiempo, algunas voces de los perpetradores comenzaron a romper el silencio. Hidao Ushimizu,
Uno de los últimos miembros supervivientes de la unidad decidió en su vejez hablar públicamente sobre lo que vio de niño. Sintiendo la responsabilidad de asegurarse de que la verdad no se olvidara, viajó a China para disculparse y ha enfrentado el ostracismo de su comunidad y el acoso de los nacionalistas japoneses por su testimonio. Del otro lado, las familias de las víctimas continuaron su lucha por la justicia. La hija de Li Penghe, un trabajador ferroviario que fue viviseccionado en Pingfang, ha seguido exigiendo que Japón asuma su responsabilidad por la deuda de sangre. Los supervivientes de los ataques biológicos en China, muchos de los cuales sufrieron la enfermedad de las piernas podridas durante toda su vida, formaron grupos para buscar una disculpa y una compensación del gobierno japonés. A partir de la década de 1990, presentaron varias demandas. En un fallo histórico de 2002, el Tribunal de Distrito de Tokio reconoció por primera vez que Japón había llevado a cabo una guerra biológica, pero denegó la compensación a las víctimas, argumentando que estaba cubierta por tratados de posguerra. La historia de la Unidad 731 no es un capítulo cerrado. La injusticia inicial de los experimentos se vio agravada por la injusticia posterior del encubrimiento. Este legado de impunidad ha envenenado las relaciones entre Japón y sus vecinos durante generaciones y sigue siendo una fuente de tensión política en Asia Oriental. Hoy, en el lugar donde una vez se alzó el complejo de Pingfang, se encuentra un museo y un memorial establecido por el gobierno chino para preservar la memoria de las atrocidades cometidas allí. Es un recordatorio físico de una historia que durante mucho tiempo se intentó borrar. La historia de este escuadrón nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la ciencia, la guerra, la responsabilidad nacional y el precio duradero de los secretos que se guardan en nombre del poder. El silencio no borra el pasado, solo garantiza que sus heridas continúen supurando.